Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien. Buenas tardes. ¿Quién me puede contar cómo está el clima por sus hogares? Está muy lluvioso, profe. Con mucho frío. Está haciendo Bastante sol, frío. Por profe. acá está mucho frío, profe. Sí, tiene mucha razón, el clima varía, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando está frío, prácticamente arroparse para que ustedes no puedan contraer una enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, estudiantes, vamos a continuar con nuestra actividad académica. El día de hoy tenemos como nuestro tema la contaminación ambiental. Para ello he traído una técnica muy divertida y muy fructífera para continuar con nuestra clase. Se la denomina el foro. ¿Alguien ha escuchado qué es el foro? En el foro podemos Sí, exponer nuestras ideas. Correcto. Entonces, ¿qué viene a ser un foro? Un foro viene a ser una comunicación oral, ¿no es cierto? Que donde podemos nosotros intercambiar ideas y opiniones a base de un tema. Para ello, chicos, les he traído unas indicaciones que vamos a acatar para que nuestro foro del día de hoy salga de la mejor manera, ¿sí? Bueno, tenemos como moderador, voy a ser yo, voy a anotar sus ideas, sus expresiones, sus opiniones más relevantes para al final poder dar una conclusión, ¿sí? Las indicaciones que ustedes van a tener es que tendrán un tiempo límite de 1 minuto para poder expresar sus ideas acerca del tema. Mientras un participante expone, los demás atienden y escuchan atentamente, ¿sí? Deben expresar las ideas claras, precisas y concisas acerca del tema. Al final se les expresará las conclusiones o una síntesis de las ideas más relevantes y más principales que ustedes han podido destacar de ese tema. David, ¿cuál era el tema a tratar? El tema a tratar era la contaminación ambiental, señorita. Bien. Tendrán unos minutos para poder consultar, indagar acerca del tema y empezaremos con el foro. ¿Están de acuerdo? Sí, señorita. Ya. Unos minutos más tarde. Daremos inicio, estudiantes. Por favor, empezaremos por David. Bueno, yo indagué también sobre la contaminación ambiental. Bueno, nos decía que la contaminación ambiental es la presencia de sustancias como por ejemplo basuras, pesticidas, aguas sucias, extrañas de origen del ser humano en el medio ambiente. Todo esto ocasionando alteraciones en la estructura y en el funcionamiento de los ecosistemas. Existen varios tipos también de contaminación, señorita. Gracias. Ya. El compañero nos acaba de mencionar y nos hablaba que existen varios tipos. ¿Cuáles podría ser, Zenaida, por favor? Bueno, yo pude investigar que existe la contaminación del aire, que consiste en la presencia de materias en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación del aire se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. También la niebla gris que engloba las grandes ciudades es la forma más común en la que se muestra que la contaminación del aire es un problema real, siendo ya visible ante nuestros ojos. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Lourdes Gavilanes. sí. Otro tipo de contaminación es la contaminación del suelo, que trata de una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas
producidas por el hombre. Es decir, que es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. Un suelo contaminado también podrá contaminar el aire y el agua. Una de las consecuencias de la contaminación del suelo es la deforestación y la erosión del suelo, que la agricultura se vuelve eh, muy escasa, también las actividades de minería, la industrialización, la construcción y los desechos nucleares que los seres humanos arrojan. También tenemos el tratamiento de los drenajes. Esto es que grandes cantidades de desecho, en su mayoría son sólidos y no se desechan una vez que se trata su contenido, por lo que cuando son enviados a las vertientes de basura contaminan el medio ambiente. Muy bien, continuamos por favor con Lourdes Proaño. Bueno, la contaminación del agua. Entre la contaminación del agua existen varias características que modifican en su estado natural al agua. Esta ya puede ser por motivos que puede ser contaminados por el ser humano o por motivos naturales. Entre los principales contaminantes del agua tenemos los que son los desechos industriales. Estos le provocan la contaminación al agua con sus químicos, con sus fertilizantes que arrojan al agua. También tenemos los pesticidas en la agricultura. En estos tiempos se emplea fertilizantes y productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos. Estos productos se filtran a través de canales subterráneos. En la mayoría de los casos acaban en redes de agua que utilizan para nuestro consumo. También otro contaminante es la deforestación, que la excesiva tala de los árboles contribuye a que los ríos, lagos hídricos se sequen. Además de esto, la tala de bosques en todos los casos incluye la retirada de las raíces de los árboles que están a las orillas del río. También el derrame de petróleo. No podemos olvidar una práctica tradicional que ha provocado la polución de las aguas en diversos puntos de las plantas, los vertidos de crudo y sus derivados. Estos son, en muchos casos, los tanques tienen fugas y las sustancias se filtran a los cuerpos que están a su alrededor, entre ellos las fuentes de agua aptas para el consumo humano. Eso, muchas gracias. Gracias. Continuamos con la última participante, por favor, Lisbeth Naucho. Asimismo, en las consecuencias de las cuales hay la contaminación o en base a la contaminación son, en primer lugar, los diversos tipos de contaminación, como ya antes mencionados, la contaminación al aire, al agua y al suelo. Asimismo, los daños en los estados de salud, en donde nos afecta muchísimo y por eso provienen enfermedades respiratorias, en esas está la bronquitis, el asma y las alergias. Asimismo, enfermedades cardiovasculares, también trastornos en el desarrollo de los niños. También la desaparición de la capa de ozono debido a la alta contaminación. Se ha visto un agujero en la capa de ozono, donde cada día va deteriorando debido a toda la contaminación que existe. También los daños en los ecosistemas, en donde existe un desequilibrio y pérdida de ecosistemas y de la gran diversidad de animales y plantas. Es decir, que de a poquito se va perdiendo plantas y animales. También la lluvia ácida. Asimismo, el derretimiento de los polos, que esto afecta mucho debido a que al aumento de la temperatura, cada día van derritiendo más y asimismo están en peligro los animales que existe tanto en el polo sur como en el polo norte. Bueno, estudiantes, al finalizar este foro he podido destacar y
anotar varias ideas importantes que ustedes han explicado, ¿no? Entonces, como síntesis o como conclusión de ello, podemos decir que la contaminación deteriora nuestro planeta y en sí a nosotros mismos, porque al respirar el aire contaminado podemos perjudicar a nuestra salud cardiovascular y respiratoria. Así también la contaminación del suelo es, es provocada por sustancias químicas que las introduce el hombre y para ello tienen efectos adversos como la deforestación y la erosión del suelo. Entonces, después de haber explicado y entendido más o menos el tema, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es la contaminación? ¿Alguien, por favor? Bueno, yo puedo acotar que la contaminación son los residuos que afectan tanto a la salud como al, al daño hacia el medio ambiente, para la salud tanto de todos los seres vivos. Muy bien. Yo, ¿Y señorita, qué pasará? A ver, Ángel, por favor. bueno, la contaminación ambiental también perjudica al entorno social mediante desechos inorgánicos y eso afectaría bastante para nuestra salud. Muy bien. ¿Y qué pasará si existe mucha contaminación en los campos más que nada? ¿Cuáles serían las consecuencias que esto traería? Podría ser uno de los principales sería el calentamiento global. Muy bien. ¿Qué pasaría con los animales, las plantas, si nosotros no concientizamos y botamos mucha basura en los campos? Podría dejar de existir algunas especies por la contaminación. Muy bien. Sí. Bueno, a ver, continúe, Lourdes. Iba a decir que se pueden extinguir las especies, tanto vegetales y animales, y también que se destruye la capa de ozono y por ello tenemos muchas enfermedades como es el cáncer de la piel. También el sol nos puede afectar para nuestra salud. Muy bien. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros para evitar todas estas adversidades? Tal vez reciclar, señorita. Muy bien, reciclar. ¿Qué más podemos hacer? Cuidar nuestro ambiente, así plantando árboles y sembrando vegetación. ¿Alguien más? Asimismo, ahorrando agua al momento de cuando vayamos a lavar un carro, al bañarnos. En muchas ocasiones nos bañamos en agua caliente hasta esperar que se caliente, perdemos mucha agua, entonces también sería prudente el ahorrar agua. Muy bien, estudiantes, esta ha sido nuestra clase, espero y pongan en práctica y haya sido de mucho uso para ustedes. Pongan en práctica y evitemos la contaminación ambiental. Hasta la próxima. Para la próxima, señorita. La próxima, dije. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pasen bien. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy Buenas bien. tardes, Profe. Bueno, esperando a que todos se encuentren de la mejor manera para empezar el día de hoy con el nuevo tema, que es la clasificación de los animales. Son animales vertebrados y animales invertebrados, lo cual vamos a ver y vamos a utilizar la técnica de aprendizaje. En este caso es la exposición oral. ¿Quién de ustedes conocen o saben de qué se trata la exposición oral? Se trata de decir el tema de forma oral, apoyándose de algún material didáctico. Bien, Lourdes. ¿Alguien más? También consiste en exponer nuestras ideas de forma oral en base a un tema o temática a tratar. Claro, también.
Bueno, para contextualizar, también la exposición oral es una exposición que se hace en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene lugar en una situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, a la persona que habla. Vamos a ceder el paso al grupo para que nos expongan lo que les hemos enviado. Ya, adelante. El tema de nuestra exposición es la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados. Ya. Primero, un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios. Los animales presentan una característica única y diferenciadora entre ellos, como es la presencia o no de un esqueleto interno. Características de los animales vertebrados. 1. Los animales vertebrados poseen un esqueleto interno o endoesqueleto que permite que este actúa como un soporte del cuerpo y permite su movimiento. También el cuerpo está dividido entre cabeza, cuerpo o tronco y extremidad. También poseen simetría bilateral. ¿Qué es la simetría bilateral? La mitad derecha es una imagen especular aproximada de la mitad izquierda. También, en cuanto a sus extremidades, constan de patas, alas y aletas, dependiendo del tipo de animal. Y por último, hay animales machos y animales hembras, es decir, el sexo está diferenciado. Ya, aquí tenemos algunos de los ejemplos que hemos clasificado. Bueno, la clasificación de los animales vertebrados son los peces sin mandíbulas, como las lampreas o micenes, o con mandíbulas, como son los tiburones o peces payaso. También tenemos los anfibios, como las ranas, las salamandras, los sapos o los tritones. También tenemos a los reptiles, que son los lagartos, las serpientes, los cocodrilos y las tortugas. Y en las aves, como son las avestruz, las palomas, las rapaces y los pingüinos. Y en el mamífero están como los canguros, los murciélagos, los humanos, las vacas, los burros. Correcto, Lourdes. De repente algún animal cercano o algún animal que haya tenido la oportunidad de tener en su casa o por ahí, podría decir. Un gato, ya le voy a traer. Un gato y los perros. Las mascotas que tenemos en nuestras casas son mamíferos. Y los animales domésticos también tienen el esqueleto, por eso son vertebrados. Ya. Continuando con la exposición, les voy a presentar sobre la característica de los animales invertebrados. Estos animales suelen ser de pequeño tamaño, carecen de esqueleto interno, articulado, óseo o cartilaginoso. Muchos tienen conchas, caparazones o están cubiertos de algunas sustancias duras. Son un grupo de animales muy extensos y diversos que además tienen en común que son ectotermos. Esto quiere decir que no pueden mantener la temperatura corporal constante. Las características, más importantes de estos animales nos dicen que no tienen huesos, por eso se les llaman invertebrados. En estos podemos encontrar diferentes tipos de animales. Ya, aquí encontramos ejemplos de los animales invertebrados. Los antrópodos son aquellos que se representa en el 80% de las especies de animal. Se puede decir, los insectos, las arañas y algunas especies acuáticas. También tenemos los anélidos, que son comúnmente conocidos como los gusanos, que incluyen también a las zarigüeyas. Los moluscos
son invertebrados cuya principal característica es la presencia de una concha que protege su cuerpo blando. Y ahí podemos observar ejemplos de anélidos que son los gusanos, como les había mencionado. Gracias. Una pregunta, ¿en qué lugares puedes encontrar estos gusanos, Katy? Ya, los gusanos se pueden encontrar en la tierra, es decir, debajo de las piedras, pueden encontrarse debajo del césped, también se puede conseguir. Entre los animales vertebrados hay invertebrados. Bueno, los animales vertebrados tienen un esqueleto o interno óseo o cartilaginoso. Y los animales invertebrados pueden presentar exoesqueleto, es decir, que no tienen esqueleto y que solo eso le protegen a los órganos internos. También hay vertebrados exotermos y endotermos. Y los invertebrados suelen ser ectotermos. Además, los vertebrados suelen presentar mayor tamaño corporal que los invertebrados. Los animales vertebrados suelen tener reproducción sexual, con excepción de algunos peces vivíparos. Y los peces invertebrados son en su gran mayoría ovíparos. Y las semejanzas entre los animales vertebrados e invertebrados es que en forma general son seres vivos del dominio de las eucariotas, pertenecientes al reino animal. Por tanto, ambos se reproducen, se desarrollan y mueren. Son además capaces de moverse de forma autónoma, así como presentan la capacidad de poder captar información del exterior a través de sus órganos sensoriales, tanto internos como externos. También son organismos heterótrofos, es decir, que son incapaces de fabricar su propia materia orgánica y pluricelulares. También los vertebrados e invertebrados cuentan con la presencia de la notocorda, tienen aparato digestivo como la boca y ano, y circulatorio cerrado, y la musculatura segmentada. Gracias. Ya, como conclusión, ¿qué nos podría decir la estudiante Zeneida? Compártenos con su argumento. En conclusión, puedo decir que los vertebrados son animales que tienen esqueleto, que es el conjunto de huesos que sostiene su cuerpo y les permite moverse. Y los invertebrados son animales que no tienen huesos, aunque algunos tienen una concha o un caparazón que protege su cuerpo. Y bueno, ¿y qué nos diría la señorita o la estudiante Lourdes Joana? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que los animales vertebrados son los que tienen huesos y tenemos aquí en las casas, así como nuestras mascotas, y hay algunas personas que tienen en sus hogares las vacas, los animales, así en el campo. Entonces todos ellos son los vertebrados y los invertebrados son los que se encuentran debajo de las piedras, de los céspedes, así como insectos, las arañas y eso. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar, bueno, por terminar la clase, ¿no? Les voy a compartir, comentar que la clasificación de los animales, tanto como invertebrados como invertebrados, son seres vivientes como nosotros y hay que cuidarlos porque aunque a veces no nos gusten, cada uno de ellos tiene un propósito en el mundo. Bueno, hemos culminado por hoy la clase.
Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Cuídense.